este niño va a tener problemas y probablemente entre estos vaya a tener un uso de sustancias. En eso estábamos, perdón. Todo este rollazo. Entonces regresamos a las características. No estaba mencionando que podemos tener a niños activos y niños no activos. Y que las características de personalidad siempre van a estar dirigidas hacia un foco rojo que es importante. Si el niño, por su comportamiento, está estableciendo un control con la familia, dependiendo de cómo reaccionemos en familia, es como el niño va a empezar a razonar las consecuencias de sus actos. Y en la forma de cómo él va educándose en este razonamiento, es como vamos a tener un perfil adictivo. ¿Qué significa esto? Si nosotros agarramos y el niño tiene un problema y le decimos al chiquito, a ver, al chiquito, al niño, niña, chiquito de casa. No tan chiquito. No tan chiquito, más jovencito. No, 4 años de edad. Si una mamá se acerca y le dice... Que paradójicamente es la falda mayor del... Si al chiquito le decimos, a ver, mijo, dime qué fue lo que te salió mal para que te doliera. Entonces ya le estoy dando al niño una forma de razonar. Ya estoy actuando yo en educarlo de alguna forma. Si yo llego como papá, a lo que te dolió fue esto, entonces estoy educando otro tipo de razonamiento. El razonamiento de que me lo van a resolver. Y de esta forma vamos a educar y vamos a poner en riesgo a nuestros niños. Y ahorita platicamos después del corte las características de estos juegos. Bueno, entonces retomando un poquito de la forma de cómo hacemos que razone un chiquito. Las mentiras, que es un proceso natural del niño. Por ejemplo, que se va gestando a los 4 o 5 años. Es normal que los niños miran, pero no es normal cómo la familia reacciona a la mentira. Desde ahí es donde nosotros estamos, pues de alguna manera empujando que la situación adictiva. La adicción tiene mucho que ver con lo que dijo el doctor al inicio. Está buscando algo para hacérsela leve, para estar tranquilo. Entonces, si nosotros le empezamos a enseñar al niño a cómo evadir, pues estamos empujándolo a tener una característica de este tipo. Si le enseñamos a un niño a afrontar, pues va a tener otros problemas, la neurosis, por ejemplo, pero no va a desarrollar conductas activas. Entonces, si nosotros vemos cómo estamos educando a los niños, vamos a tener un predictor que no es definitorio. ¿Qué significa? Bien lo decía el doctor. La ciencia ha evolucionado mucho en términos de las adicciones. Inicialmente lo que empezó a ver, en términos científicos, eran las características del adicto. Posteriormente evolucionó a la situación de qué eran los factores que mantenían esta situación y que los provocaban. Se fueron a la familia. Después de ahí empezaron a ver, o se empezó a dar en la literatura, una investigación de los factores que hacen que precipiten una conducta así, porque no todos evolucionaban. Incluso aquellos que tenían factores biológicos no evolucionaban, que serían los más fáciles en términos generales de generar una conducta adictiva, tampoco generaban si el ambiente no lo detonaba. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que empezó a haber estudios en donde la reflexión más grande es hacer un análisis de las características individuales y de desarrollo que tiene un individuo con respecto a las drogas. Lo que sí se ha visto es que todos tienen contacto con ellas, obviamente. Pero la forma de cómo afrontamos ese contacto es lo que va a hacer que evolucione en una enfermedad, en términos generales, ¿no? Y eso es muy importante porque si vemos el relato y tratamos de analizar bien lo que Regi nos estaba diciendo, ella comentó, como bien lo decía el doctor, se sentía mal desde el principio. Con un vacío. Siempre, un vacío. Desde niña. Siempre. Lo impresionante es que la familia en ese momento, a la edad de los 8 años, cuando ella empezó a reflexionar sobre ello, los 10 años, sí tiene una conducta importantísima en el desarrollo del niño, igual que la escuela. Y no hablamos de la escuela. ¿Cuánta gente no se dio cuenta en la escuela también de características que tenía Regina que no apoyaron? Claro.
¿no? Entonces, si nosotros evaluamos la importancia, no es que alguien tenga la culpa, pero sí alguien tiene en ciertos momentos históricos del individuo cierta fuerza en la integración de ese problema. Si hablamos de un niño que está recién nacido, pues totalmente las características de ese desarrollo van a estar a expensas de los papás. Posteriormente ya viene el ambiente de la escuela. Posteriormente va a venir el ambiente de los amigos. Posteriormente va a venir el ambiente laboral. Todos esos ambientes, hoy por hoy se sabe que tenemos que hacer cosas preventivas, porque el ser humano sigue evolucionando, tal y como le pasó a Regina. Una de las cosas que me llama mucho la atención de la circunstancia de Regi es que pasó por tantos ambientes donde tanta gente se dio cuenta que estaba mal, y pues nadie hizo algo, un detonante, para poder apoyar en ese momento a una persona con un dolor. Pero un dolor manifiesto, doctor, o sea, un dolor del cual la niña se veía mal desde el principio hasta el final. Entonces, ¿quién debe de tener esa situación detonante para poder apoyar? Pues debemos de ser todos. En principal, la familia en un inicial. ¿Por qué? Porque ahí se gestó. No porque sean culpables, se gestó. Pero posteriormente los amigos. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto y hicimos un recuento de las amistades en ese momento? Fue un programa muy bonito, tanto en emisión como atrás de transmisión. Porque una de las cosas que comentaban en el panel es que yo teníamos amigos comunes, y algunos evolucionaron en un problema adictivo y otros no. Pero qué curioso, todo el mundo sabía que nos sentíamos mal en la adolescencia. Yo no conozco un adolescente que se sienta bien siendo adolescente. Pues está en la conformación de su personalidad en el último proceso. Entonces, ahí tenemos una obligación. Por eso me gusta tanto el programa, porque da información y tenemos que tener cada vez ojos más educados para ver. No para hacer que pasen las cosas, sino para atender las cosas que estamos viendo que están mal. Y una de las cosas que concluía en el programa anterior era, no importa si se droga, no importa si se alcoholiza, no importa cualquier consecuencia de ese desarrollo, porque cualquiera de ellas de alguna manera lo va a enfermar, sino lo que importa es la evolución. ¿En qué momento vamos a poder torcer el camino? Porque si bien es cierto, las estadísticas nos dicen que gente que tiene un perfil adictivo, no todos generan una adicción, pero sí todos generan problemas. A todos les generan problemas. Eso nos dice que el curso de acción debe de ser preventivo, porque nadie va a poder determinar al 100% quién se va a drogar, quién va a ser un pederasta, quién va a tener un problema neurótico, un trastorno de cualquier índole. Pero sí es importante ver que todos evolucionan. Y lo que significa evolucionar es que no se para. Aquí no se va a curar la gente por magia o por una situación de esperanza por el tiempo. No va a pasar eso. Todo problema que inicia y que se observa va a terminar mal si no se atiende. Tampoco se curarán con deje de sufrir. Exactamente, ¿no? Ni el club de los optimistas. Ni con el club de los optimistas. Ni con los baños de lodo del niño Fidencio. No. Van a tener que acudir a una instancia profesional. Así es. Entonces, yo lo que quisiera rescatar mucho de la situación de Regi es que mucho hemos visto que muchos de las personas que se drogan hasta hace 10 años, sabíamos que tenían condiciones precarias de desarrollo. Gente que tenía problemas de educación, de dinero, etcétera. A mí lo que me preocupa mucho de la situación de Regi es que ella claramente manejó la situación ya como una situación snob, como una situación ya socialmente de poder, socialmente donde los chicos ya se están drogando por placer. Ya se habla de una droga totalmente recreativa. Y el término a mí me asusta mucho, doctor. No sé usted qué opina, pero me asusta. Se le paren a uno lo poco se le pueda parar, que son los pelitos. Y de hecho ya está habiendo una necesidad de hacer, exacto, de un diagnóstico de drogas recreativas. Entonces, una de las cosas que yo mencioné en el programa anterior es que me preocupa, por ejemplo, que en nuestro país todo empieza por el contacto de una droga, ¿no? Todo empieza por ahí. Y las drogas que tenemos permitidas, alcohol, café, Coca-Cola, cigarro, seguimos sin legislarlas en este país.
cuando países han evolucionado muchísimo en la legislación en ese sentido. Y nada más por el poder que tiene ciertos grupos en México, es que no suceden las cosas en este país. Acaba de pasar con lo del tabaco, ¿verdad? Así es. Puesto que se les quería aumentar para que hubiera una lana para la rehabilitación. Y hasta la Tongolele, que es el secretario de Salud, dice, este hijito del pediatra Silvestre Frenca, pues digo que estuvo muy bien el convenio con las tabaqueras. Claro, una de ellas, Cigatam, pues pertenece a don Carlos Slim, el ingeniero Slim. Y bueno, pues hay mucho poder económico, y la Philip Morris, que está sacando su anuncio diario y todo, pues no van a legislar nunca. Emitiera, si les echarían encima a los tabaqueros de San Andrés Tuxtla, no digan nada, porque se van a perder muchos empleos y cosas por el estilo. Estaba yo leyendo un artículo de Inder Bugarín, en Reforma de Bélgica. Aquí en la primera plana del Reforma saca el cobre agregado en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y hace muchos años yo fui médico de este muchacho, y se los dije a la familia cuando él tenía como 14 años: va para acá, y hay esto. Pues no creyeron y lo apoyaron mucho, y ahí está, ya sacando el cobre, como dice. Sí, se da uno cuenta. Sí. Si clínicamente, con verlos en una consulta cada 8 días, cada 15 días, el terapeuta o el clínico pueden advertir, lo inexplicable es cómo dentro de la escuela los padres, los hermanos y los amigos, que seguramente se percatan de esto porque lo viven todos los días, están recibiendo las salas del diario, no hacen nada. No hacen nada. Y al contrario, hasta pueden apoyar con el no hacer nada esas situaciones, ¿no? Estaba yo, doctor, se me permite leer una carta de un niño. Les voy a platicar un poquito esto porque tiene mucho que ver cómo diferentes ambientes crean una situación de conflicto impresionante. Las características de este niño, de esta carta, él la escribió, ¿no? Es un niño que la escuela no tiene reporte de mal comportamiento en lo absoluto. Es un chiquito más bien retraído. Es un chiquito que tiene amigos muy selectos, no se mueve de sus núcleos sociales, chiquito que le dicen qué tiene que hacer y lo hace. Es un niño mono, es un niño lindo. Viene con nosotros por una situación de enuresis, es decir, se hace pipí en las noches, secundaria, porque una vez lo llegó a obtener y después ya lo perdió, ¿no? Estamos hablando de 10, 11 años. Chiquito que cuando uno habla con él se retrae, no habla mucho, timidón, pero un niño que te dice las cosas, no luchas porque te diga cómo son las situaciones, etcétera. Para que sea, sí, para que vean más o menos las características del niño, ¿no? Cuando empezamos a hacer una evaluación de a qué horas se está haciendo pipí durante la semana, etcétera, vemos que los eventos están muy asociados a situaciones de estrés. Un día el papá choca y al otro día se hace pipí. Un día le mandan una tarea difícil, al otro día se hace pipí. Entonces, se ve claramente que el chico tiene una asociación entre el problema de la enuresis, el mal manejo de afrontamiento y la situación de estrés, claramente. Si nosotros lo podemos ver en 3 citas de evaluación, pues la escuela, pues como no darle guerra, pues de alguna manera lo hacen a un lado. Entonces el chiquito, viene un niño mayor de sexto, de secundaria creo yo, y le da un poema, un relato. El niño se le aprende porque se le hace jocoso, y una niña que lo escuchó le pide que por favor se lo escriba. Pues el niño se lo replica, lo escribe. Se los voy a leer a continuación. Dice: Itzel, ábrete de patas, métete a la cama, bájate el calzón. Mira cómo te la meto, que parece metro de Chapultepec. Mira cómo se estira, parece liga de color café. Si yo veo el relato, no hay una mala palabra, no hay una situación de querer lastimar a alguien. Es una simple calavera, ¿no? Pues sí, así parece. Si separamos a la palabra, sí. Citan al niño, a la familia, y lo suspenden de la escuela y le dicen que a la próxima reacción de este tipo, automáticamente adiós de la escuela. La chingada, ¿y por qué? El niño se saca de onda.
evidentemente. Y se empieza a orinar otra vez, me imagino. Y los papás empiezan a defender al niño diciendo, oiga, es que mire, yo la verdad es que lo veo y pues, digo, hasta son cosas que yo manejo con mi mujer, ¿no? Son cosas que, oye, mira, situaciones muy cotidianas. ¿Dónde está la falta de respeto? Es que se lo dijo a una niña. Oiga, pero es que la niña se lo solicitó. Y él lo escribió y lo pasó. ¿Qué está pasando? Reacciones de este tipo, yo le pregunto a las personas que nos hacen favor de escucharnos, ¿no nos violan? ¿No hay una situación, no hay un pensamiento atrás de eso que le estamos dando al niño? Si es un niño que no tiene relato alguno, ni correlación alguna de su mal comportamiento en la escuela, y automáticamente lo castran de esta forma, ¿no es orillar las cosas? Empujarlo a... En este niño en particular, que no tiene un comportamiento hiperactivo, en términos de que no se activa de sobremanera, y viene una castración de este tipo, ¿no estamos haciéndolo más hipoactivo? ¿No estamos oriándolo a que tengamos a un sacerdote que viole a niños? Sí. Yo creo que sí. Y este es el factor ambiental del que trato yo de hablar. Los papás de Norberto Rivera, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero entonces, ¿cómo se debería de manejar una situación de esas? Mira, es que para eso se hace un análisis individual, tal y como lo decía el doctor. Hoy en día tenemos que calificar los síntomas y los signos dependiendo de lo que tengamos enfrente. Obviamente, si tengo a un niño hiperactivo que todo el tiempo está queriéndole romper la mandarina en gajos a todos los demás y hace esto, la reacción debe de ser diferente a la de un niño que no tiene historia de ese tipo de comportamiento y sin embargo la ley le cae. ¿Cómo es posible que hagamos eso? Esto sonará mucho al doble mensaje que estaba comentando el doctor al principio. Yo creo que es así. ¿Cuántos papás, maestros, amigos no damos un doble mensaje al transcurrir la evolución de un problema que va a empezar conductual y que va a terminar conductual? Y que muchas veces termina hasta con la vida del sujeto. Un drogadicto, un alcohólico, una persona deprimida, terminan con el suicidio porque todas son conductas suicidas y las queremos hablar como netas de neto, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es, seguimos dando malos mensajes. Los que nos dedicamos a la educación, lo que nos dedicamos al sector salud, lo que nos dedicamos a toda la parte formativa, papás, no papás, estamos dando mensajes que a veces no nos estamos dando cuenta de cuál es el resultado o el último resultado que tiene esta formación. En el caso de Regi, ¿cuántos amigos saludables, vamos a llamarle así, que sí fueron a tomarse la copa con ella para recrearse, no evolucionaron en una situación alcohólica que pudieron ser detonantes para que Regi no llegara a prostituirse por la droga, matando mucha situación de ella como ser humano? Está suicidándose esa muchacha. Cuando tuvo la reacción, y no quiero hablar de esto, no lo tiene trabajado. Tiene un año apenas en una situación seca. Es que yo no escuché el caso. Ella dijo que no quería hablar. Cuando Jorge le preguntó que de su vida sexual, que si en algún momento había tenido sexo por droga o algo por el estilo, ella dijo, caí muy bajo, pero no quiero hablar de eso. Y así, esa fue su reacción, no quiero hablar de eso. Y bueno, yo sí creo que lo que es importante que vean, en términos generales, las personas que nos escuchan, es los papás nunca detectaron el problema. 11 años de alcohol y droga. Que yo no creo que haya sido así. Sí lo detectaron porque la castigaron, pero es que entonces, ese es pero el no problema. pudieron ver el problema, los papás se dieron cuenta, es ¿no? que yo creo que la castigaron por miedo. O sea, es que es el problema de los límites. O sea, el problema de los límites es que muchas veces no están en función de limitar algo, sino están en función de escapar de algo. Si yo le pongo un límite a un niño, o lo estoy haciendo por su conducta o lo estoy haciendo por mi sentir. Tiene esas dos matices. Si yo estoy poniendo un límite como lo estuvo haciendo su mamá con Regi, pues lo está haciendo
porque no sabe qué hacer con la chica, ¿no? ¿Y qué es lo que alimentó automáticamente? El peor comportamiento de Regina, porque Regina lo que estaba buscando era atención. Ese fenómeno se le llama reforzamiento negativo. Claro. ¿Qué significa eso? A una conducta negativa. A una conducta negativa le estoy dando un valor con la consecuencia que está teniendo para ella. Si ella está controlando la situación de la atención por medio de ese comportamiento, se va a incrementar su conducta. Entonces imagínense, ¿quién nos podría decir que ese fue el disparador para generar la drogadicción, el alcoholismo y la prostitución? Entonces fíjense qué tan complejo es. No es tan sencillo como decir el adicto es adicto por esto, ¿no? Tiene muchas circunstancias que hay que evaluar, ¿no? Y si los papás quieren tener su primer educación para prevenir, es precisamente ponerse a trabajar con el problema que tengan enfrente. O sea, regañar, ni pegar, ni quitar cosas, ni gritar, va a ser una solución si no se hace de una manera sistemática y analizando los factores que ese castigo tiene. Yo creo que si a un niño le grito y me funciona, es probable que ese grito no me funcione para el mismo niño en otra circunstancia, porque tiene otra reacción. Y eso es lo que tenemos que rescatar mucho del caso de Regina. Ay, el niño Abraham, nuestro mayor, nos manda a un corte comercial. No sé si hubo alguna alusión a este respecto que le incomodó. Bueno, Jorge, estábamos hablando aquí afuera del aire de que no me había quedado a mí muy claro cómo debía de ser la reacción. Si yo soy la mamá de este niño de 10 años, ¿cómo debo de reaccionar? Porque, bueno, si yo leo el párrafo que nos leíste, bueno, sí me asustaría, sí tendría yo como una preocupación. Ok, la primera regla, yo siempre digo a los papás, la primera regla para poder reaccionar bien es cuando yo tengo un estímulo y en ese momento yo genero preocupación, ansiedad, nunca reacciones poniendo un factor disciplinario, porque tú no estás en tus 5 sentidos para analizar qué está pasando. Si yo fuera papá, que soy papá, no, pero si yo fuera papá y me llegan con esto, lo primero que tengo que hacer es preocuparme. Porque digo, híjole, ¿qué nivel de información está manejando mi hijo? ¿Qué experiencia tuvo? Exacto. ¿Cómo lo está? Pero entonces en ese momento la primera acción que debo tener es reflexionar. ¿Bajo qué circunstancias lo hizo? ¿Qué edad tiene mi hijo? ¿Qué nivel de lenguaje? Y luego viene la segunda regla fundamental en el desarrollo del niño. Nunca afirmes algo, pregunta. Si tú te acercas con un niño y le dices, oye hijo, ¿qué significa eso de como metro de Chapultepec? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué es eso de ábrete de patas? Cuando tú empiezas preguntando, primero es menos agresivo. Eso es una parte muy importante. Para poder generar confianza y que él te dé la información que estás solicitando. Una vez que tú tengas la información, vas a poder tomar una acción, ya sea disciplinaria correctiva o ya sea una disciplinaria para motivarlo. Porque aquí, si yo saco de contexto del problema esta nota, como lo decían hace poquito, cuando tengo un niño hiperactivo que tiene esto, pues tengo que hacer una medida disciplinaria correctiva para que lo deje de hacer. ¿Por qué? Porque esto es el pan nuestro todos los días con este niño. ¿De acuerdo? Pero si tengo un niño que nunca me ha generado problemas, que es la primera vez que lo llaman después de 7 años de estar en el mismo colegio, ¿no? Pues no puedo venir y castigarlo por una situación así. Tengo que entender qué fue lo que pasó. O sea, claro, como averiguar primero antes de dar un veredicto. Claro. Analizar cada caso individualmente, claro. Eso es lo que yo digo que mucho, cada contexto es importantísimo. Pero no es solamente lo importante el hecho, sino las consecuencias. Y el contexto también. Si un niño como tímido, retraído, poco sociable, funcional dentro del área académica, se siente víctima de una injusticia, la victimización es peligrosísima, porque va a buscar un desquite contra la vida o contra la sociedad. Después vamos a leer una carta para que vean lo que dice una niña que fue víctima de abusos de compañeros en la escuela y que no contó con el apoyo de los maestros, ¿no? Y en una personalidad vulnerable,
Una víctima propiciatoria como esta puede desarrollar comportamientos que pueden ser evitados en términos de límites de justicia, de comprensión y de entendimiento. Ese es, me imagino, que lo que quería decir. Disculpe que yo suponga. No, sí. Y cuando estábamos hablando que los niños, cuando usan sustancias, lo que quieren es aliviar una sensación de malestar, a un niño con estas características de vulnerabilidad se le puede causar un malestar importante. Ya tiene neuresis, que puede llegar a ser un aviso de un episodio depresivo o de una reacción de angustia excesiva, etcétera. Y la necesidad de aliviar esos síntomas lo puede llevar a otras cosas. No habría necesidad si no se lo hubiera sancionado. Claro, si no hubiera sido víctima de una falta de justicia o de equidad y todo, si no se entiende el problema. Por ejemplo, yo creo que en mi caso, una de las situaciones que más me hizo victimizarme, hoy veo de manera inadecuada, fue cuando a mí me expulsan de la escuela por haber... Bueno, es una escuela militarizada, entonces nos agarramos a huevazos en el salón y unas pitayas, manchamos la pared. Pues obviamente era una falta de disciplina que a lo mejor se pudiese haber corregido con una sanción de 3 días y mandar pintar el salón. Que los pero me expulsaron, ¿no? Me hicieron perder un año y me corrieron de mi casa. En ese momento, a los 15 años, yo me sentí víctima de una gran injusticia. Y el cambio que tuve conductual fue terrible. Pasé de ser el muchacho tímido y juguetón a tener un comportamiento agresivo muy violento, y cuando fui líder estudiantil tuve la oportunidad de explotar y hacer estas cosas por un hecho que yo consideré injusto. Con los años entendí que, bueno, cuando veo la conducta de mi padre al correrme de la casa, porque me dijo, aquí no vuelves a entrar si no traes para comer, cabrón. Eso me ayudó a mí a formarme desde los 15 años con un sentido de independencia, ¿no? Pero me siguió persiguiendo la idea que había sido víctima de una injusticia o de un exceso de justicia por parte del director de la escuela, al que no le volví yo casi a dirigir la palabra hasta que le agradecí que fuera el único de los conocidos míos que fue al sepelio de mi abuelo Ernesto. Yo no sé si en un acto de sentimientos de culpa inurizado de que fue. Él, a lo mejor. Y yo creo que mi mayor desquite fue que alguna vez que me encontró me dijo que había venido una vez a las oficinas centrales del Politécnico, que había visto mi expediente y que me felicitaba por mi desempeño académico. Me dijo, ya ves cómo aquella sanción no te perjudicó, te hizo que hicieras. Pero yo me quedé siempre con ese sentimiento de injusticia que prevalece todavía en mí, que por eso mis reacciones tan violentas en contra de la injusticia. Yo noto que hay alguna falta de equidad en algunas formas de justicia y me violento. Sí, ese gatillo disparador. Toda la vida te afecta. Entonces este niño ahí está siendo víctima de una injusticia. Entonces, ¿a dónde se lleva? ¿Cómo va a reaccionar el día de mañana? Porque el niño Neto, que era muy tímido, callado y juguetón, nada más juguetón, yo creo que a raíz de esto se volvió muy violento. Sí. Y ese es el problema. Ese es a lo que tú te refieres. Los factores predictivos van a depender de lo que esté viviendo el organismo. Ahora sí nos queda mucho más claro, no es que esté bien o mal. Y ahorita vamos a ver qué va a pasar con una niña después de que nos lea Sandra esta carta, pero vamos a continuar con Jorge si quiere agregar algo en el siguiente bloque lo... Sí, porque además, como no solamente somos las víctimas del ciclón Pérez Javid, nosotros, sino los radioescuchas y televidentes, porque los cortan a medio camino. Imagínate si te cortan a medio camino hasta el vómito o una evacuación diarreica, pues te sientes muy mal. Imagínate, estamos hablando de un tema que puede ser interesante. Muy interesante para todos los padres de familia. Porque el ciclón Pérez Javid se le ocurre que hay que poner el noticiero de pasado mañana, o el de antier, el de antier, ¿no? De antier, más bien. O ponen al doctor Simi, o ponen un programa de espectáculos que ha salido 3 o 4 veces en 24 horas, ¿no? Los ciclones así son, no respetan por aquí sexo ni condición económica, social o cultural, pero sobre todo no respetan el sentido común, ni siquiera el respeto por los radioescuchas o los televidentes. Así son los ciclones.
Doctor, había una llamada que usted me señaló que era importante también, que dice, bueno, es anónima, dice, tengo 3 hijos y mi hijo de 13 años cambia muy fácil de carácter, le gusta mucho que lo compadezcan. Mi esposo se enfermó y esto creo que le afectó a mi hijo. Tiene insomnio y se enoja porque no puede dormir. Lo llevo a terapia y no sé si estoy haciendo lo correcto o lo tengo que llevar a otra institución. Mi esposo es alcohólico y mis hermanos son alcohólicos. Y pregunta a la señora, ¿esto le afecta a mi hijo? No, seguramente no le afecta, señora, no, por supuesto que no. ¿Cómo ven? Mire, de veras no hagan preguntas tontas, hombre. Sabe perfectamente bien y por eso lo está llevando a terapia, entonces no os la jaléis. Si quieren participar, participen con la neta y con algo razonable, no con lugares comunes y tonterías como esto le afecta, ¿usted qué cree? Le afecta al país que el ciclón, pues sí, le afecta a alguien que tenga diarrea, sí, le afecta a alguien que coja sin condón, pues sí, ¿verdad? Por supuesto, a Riego le afecta todo lo que le está pasando y tener parientes alcohólicos en su árbol genealógico, pues por supuesto. Vamos a un corte comercial, llámenos al 5166-3404, al 01800-888-1500. Buenas noches, si usted nos está viendo por la televisión, nos vemos mañana. Y si nos está escuchando, continúe con nosotros 1 hora más de programa. Si está en FM, cámbiele, estamos en amplitud modulada. El comentario de la llamada que se acaba de leer, yo le comentaría a la señora pues 3 cositas importantes, ¿no? Estamos hablando de dobles mensajes, estamos hablando de que no somos claros cuando nos comunicamos, etcétera, etcétera. Aquí en su relato hay cosas muy interesantes. Nos dice, tiene una familia de alcohólicos. Si ya tiene una familia de alcohólicos, pues ya sabe que tiene una predisposición su hijo a generar un problema de este tipo. Entonces la pregunta de que si lo llevamos o continuamos con la intervención es obvia. Sí, tenemos que continuar, tenemos que trabajar. Otra de las cosas que dice es que yo siento a veces que los factores de riesgo, los factores psicológicos deberían de ser la ciencia del sentido común, y así debería de ser, porque la señora es buena diagnosticando, ¿no? Se agarra y dice, se enfermó el esposo que es alcohólico y a raíz de esto lo asocia con un problema de enuresis, etcétera, etcétera, ¿no? A mí lo que me pregunto es, si usted ya lo tiene detectado, señora, no dude, atienda. Si usted está viendo una situación, ya lo está identificando, aquí en su relato está perfecta, ya asoció los eventos, doctor. Ya es consciente del problema. Es consciente, a lo mejor no sabe exactamente la relación o la fortaleza de esos estímulos, pero lo sabe, atienda. Yo creo que cualquier duda, lo mejor que se tiene que hacer es preguntar. Pero, por ejemplo, ¿qué esperaba? Porque Sandrita se asustó con la respuesta. No me asusté, sino que yo esperaba como alguna respuesta en cuanto a lo genético también. Porque mira, si me dicen a mí que si sigue tratamiento, ¿qué espera que le diga? No, señora, sáquelo y sabe que lléveselo a la pulcata y ahorita pase a la vinata, cómprele una patota de elefante de Bachardí y que le llegue hasta el fondo y al corazón. De que es obvio que le afecta al niño es obvio. Yo lo que quisiera preguntar es, muy al principio del programa se comentaba cómo hijos de los mismos padres tienen reacciones diferentes ante las adicciones. Entonces, en este caso se podría ahí ampliar un poco lo que es la genética. Tienes toda la razón. A mí me gustaría saber, y yo creo que a gran parte del público también, ¿cómo puede afectar o no la genética en este niño? En la actualidad se conoce que hay factores genéticos del genoma humano, que hay ciertos locus en algunas células de algunos organismos que están asociadas con problemas bioquímicos y que al momento del contacto con el alcohol, una serie de bioquímicos se empiezan a generar y empieza a conducirse una adicción totalmente orgánica. Si se conoce esta situación, evidentemente la gente que ha tenido un padecimiento en la familia de situaciones alcohólicas, pues tiene una tendencia tanto biológica como predictiva en términos de probabilidad, en términos estadísticos, de generar un problema adictivo, sí. Hay un porcentaje, ¿no, doctor? También de si los dos padres son adictos, sí. ¿Cómo es? En los primeros estudios en 1969, se localiza el cromosoma, el gene, el cromosoma número 10, y después se habla de porcentajes porque es un gene recesivo. Y cuando los genes recesivos determinan aparición de enfermedades o comportamientos o formas genéticas
o genéticamente determinadas, 1 de cada 4 hijos, si existe el primer uno de los padres, puede tener consigo la carga genética. Si ambos padres son alcohólicos o en el caso de la depresión, si ambos son depresivos, tiene el 50% de probabilidades. Aquí sería pues casi el 40% porque es un padre alcohólico y 2 hermanos de la mamá con la misma carga genética. Entonces la posibilidad o la potencialidad en este muchacho es bastante alta, será como el 40% de que tenga o pueda tener el día de mañana un problema de alcoholismo. La señora ya lo entendió, a su real saber entender, por eso lo está llevando a terapia. Entonces, a mí lo que me parece absurdo es que diga que si sigue llevándolo y que si es problema tener esa carga genética, y que se afecta, que le digamos, claro, no, eso claro, pero no señora, sabe que casi se con otro alcohólico y y métale por lavativa un pomo de brandy al chamaco, o sea, pues digo que lo lógico es, ya está haciendo las cosas bien, que no dude, probablemente, y esto es una interpretación, si ustedes quieren, muy jalada de los cabellos, la señora quisiera que le dijeran una receta para que no tiene importancia la carga genética. ¿Por qué? Porque quiero ir. Porque la señora escogió a ese cabrón borracho como padre de ese niño. Y ella tiende a ser evasiva. Tiene sentimientos de culpa, ¿verdad? O sea, de haber dicho, pues ya en mi casa tenía yo un par de alcoholiquines, ¿en qué cabeza cabe, como diría mi mamá, que yo haya escogido otro borracho como pareja? No se le dio, pues, ¿qué esperaba? Si ya se sabía el caminito. Claro. Las hijas de alcohólicos, las hermanas de alcohólicos se van a casar con un alcoholiquín porque ese es el camino que conocen. Esas mujeres creen que todos los varones son así. Y cuando se vaya a divorciar de este mazacote, se va a casar con otro alcohólico porque es el camino que ya se sabe. Por eso la necesidad de meterse a recuperación. Cuando la señora, después de unos 40 años en recuperación, salga de la NOM con unas botas así de mandril, con un callo de ese tamaño, de estar sentada, aplastada, escuchando juntas, y ya capte algo dentro de 40 años, entonces va a entender que no se debe casar con otro alcohólico porque la cadenita se va a seguir. Pero mientras va a seguir preguntando puras tonterías, puros lugares comunes. Yo quería hacer una pregunta. Por ejemplo, a este niño, si se le hace un estudio genético, sale y se puede dar un tratamiento. No, se puede dar, no tiene caso el estudio genético, aunque se lo puedan hacer si se pudiera en el país. Ajá. Si los costos fueran accesibles, si hubiera los elementos para hacerlo, se le podría hacer. Pero para eso es la clínica. ¿Sí? Clínica significa junto a la cama. Sí, lo que estamos observando junto a la cama, los médicos, eso es la clínica o los terapeutas. Entonces, si ya observamos un comportamiento inadecuado, si ya fundadamente vemos que tiene trastornos en la manera de ser, de sentir, que expresa sus emociones desproporcionadamente, con insomnio, con enuresis, con lo que quieran, ante situaciones determinadas de estrés o de conflicto. Pero el niño fundadamente tiene una respuesta de hiperreactivo ante muchas cosas, tiene algo. Si la explicación pudiera ser la genética, pues es porque es la más accesible, la más conocida o la mejor conocida. Pero si pueden hacer pruebas terapéuticas, vamos a darle de beber. Claro. Y vamos a ver cómo reacciona con él. Por eso nosotros mandamos a beber a estos muchachos. No decimos que no beban, bebe. Y el alcohol te va a demostrar si tienes problemas con él o no. El alcohol es el único argumento que te va a convencer. No me estés preguntando tonterías, vete a chupar. Y entonces cuando llegues dulcemente razonable y ya le has partido la madre a todo, entonces ya decides tú si eres o no eres un enfermo alcohólico. Porque no nos creen. Pero yo no creo que, por ejemplo, en el caso de un diabético, para poner un ejemplo, si le estamos diciendo a una persona, mire, en su familia hay 2 abuelas diabéticas, como es el caso de mi familia. Y te puedo decir lo que yo le puedo decir también a mi hermana mayor, que tiene hijos con sobrepeso, pero sobre todo la mediana, que tiene un gran sobrepeso. Rosita, pesaste 5 kilos 100 gramos al nacer. Imagínate. Como nieta de diabéticos. 5 kilos 100 gramos. Tuviste problemas con tu glucosa cuando eras niña. Afortunadamente se resolvieron, has tenido mucha disciplina para comer. Tú haces ejercicio todos los días. Hay
la llevas, no tienes diabetes, estás hipertensa ahorita, pero no tienes diabetes. Pero Carlita ha llegado a pesar 140 kilos. No, qué bárbaro, pues va. Entonces, por favor, hagan algo. Claro. Y cuando naciste, si ya le pasó de niña, de la hija. si estás viendo el sobrepeso de tu hija, si estás viendo cómo le pasa, Ya para que si ya su marido que también es gordo, incluso en una operación de cataratas, se quedó ciego, por el amor de Dios, ya párenle. Bueno, tuvieron que pasar años para que ahora esta chamaca, esta muchacha que es mi sobrina y yo quiero mucho, le hayan hecho una operación como la que le hicieron a Maradona, le pusieron su anillo en el estómago. Claro. Pero hay unos signos y síntomas, por ejemplo, esta parte que se les pone negro en el cuello, en los pliegues del cuello, a las personas que pueden tener predisposición a la diabetes por sobrepeso y que algunos clínicos han encontrado como antecedente de hiperglucemia. Te lo dije, mira, mijita, esto que te está pasando aquí en el cuello, estas líneas negras que tienes aquí, este aumento de pigmentación puede corresponder a esto. Yo la traje hace años a comedores compulsivos anónimos y no funcionó porque no quiso. Pero se acabaron mis sillas que tenían tule y mimbre, sí. Pero, digo, entonces, no pueden hacer una pregunta cuando conocen las respuestas lógicas. Si tienes unas abuelas diabéticas, si naciste pesando 5 kilos y pico, si tuviste un problema con tu glucosa de niña y tienes una hija con 140 kilos, ¿te vas a preguntar si hay que hacer algo? Claro. Vamos a un corte y regresamos. Que nos llegó de una radio escucha para seguir comentando esto de cómo se puede llegar a una adicción. Y bueno, dice así: Doctor Lamoglia, presente. El sábado pasado, 29 del que cursa, que bueno, fue de octubre, me comuniqué a su programa de radio para hacer de conocimiento de usted una serie de acontecimientos dentro del Colegio Tales de Mileto, escuela secundaria particular número 0440, que a continuación detallo. El día 27 del presente mes, los alumnos del primer año de secundaria, en la última hora de clases, no tenían maestro alguno que los cuidara. La encargada de estar al pendiente de ellos era la maestra Carolina Trejo de la Barrera, asesora de secundaria. Al parecer, los alumnos estaban adornando el salón. El alumno Guillermo Martínez vio el momento propicio para molestar a Dinora Gaviña. Al parecer, se puso a brincar junto al asiento o banca de ella, y ella, al levantarse de su lugar, fue empujada por Guillermo al pasar junto a él. Dinora lo empujó y le dijo que se tranquilizara. Nuevamente Guillermo la empujó y ella le vuelve a decir que se tranquilizara. Guillermo, molesto, le dijo que ninguna mujer le va a ganar y ella, ante este comentario, simplemente le dice no sea un machista. Guillermo opta por abofetearla. Se le avisa a la maestra Carolina. Esta le indica a Dinora estar en el salón de segundo grado de secundaria mientras ella lleva a Guillermo a la dirección. Los alumnos de segundo grado le comentan a Dinora que no va a pasar a mayores, ni siquiera una sanción, porque Guillermo cuenta con parentela dentro de las autoridades y profesores del colegio. Efectivamente, el director Fidel Martínez opta por una sanción a ambos alumnos, pero es una sanción verbal. No queda ningún antecedente y ni siquiera un reporte de mala conducta. Asimismo, le dice a Dinora que no se va a citar con sus padres por ser una primera infracción. Por si fuera poco, se obligó a nuestra hija a darle la mano y un abrazo para hacer las paces a su agresor. Le obligó a darle la mano. Sí. Nosotros nos enteramos de esto a través de nuestra hija cuando salió del plantel. En el lapso de estos sucesos, ciertamente jamás recibimos una llamada telefónica o un citatorio por parte del colegio. Existía un percance anterior a este. El día 19 de octubre, cuando estando todos en el salón de clases, sin un profesor que estuviera en él, Guillermo y Yawat, otro alumno, tomaron las batas del laboratorio, las enrollaron simulando ser un pene entre sus piernas y de tal forma comenzaron a decir en voz alta junto al lugar donde estaba sentada Dinora que viera y que así era su pene, que estaba erecto. Sabíamos que Guillermo molestaba a Dinora, por lo que habíamos acordado con ella de que si continuaban las agresiones se lo comunicara a la asesora, en este caso la maestra Carolina, o en su defecto al director, el profesor Fidel Martínez. Si no procedían, acudiríamos personalmente a aclarar cualquier situación, con el fin de tomar alguna medida al respecto. La maestra Carolina tenía conocimiento de las agresiones de Guillermo hacia nuestra hija.
Al día siguiente, a primera hora, viernes 28 de octubre, nos presentamos en la dirección del colegio, donde nos estaban esperando el director, la maestra, el padre de Guillermo, y más tarde se presentó la coordinadora. Efectivamente, corroboramos que no deseaban que el incidente fuera de nuestro conocimiento, minimizando así la agresión y la intimidación a la que fue sometida nuestra hija. Con estos hechos, la decisión que hemos tomado ha sido de sacarla de este colegio, porque sabemos que Guillermo es hijo del maestro de deportes, y igualmente pudimos darnos cuenta de que las autoridades del colegio están solapando y amparo a este muchacho, ya que Guillermo se presentó a clases normalmente el viernes 28 de octubre, siendo sacado del plantel después de nuestra visita. Tenemos conocimiento de que no solo agrede a las niñas de su grado, que es primero de secundaria, sino también a las de sexto año de primaria. Nos enteramos que tanto sus maestros como sus compañeros de anteriores ciclos escolares lo catalogan como un muchacho problemático y agresivo. Hacemos de su conocimiento de que aplicaron una suspensión por 5 días debido a una riña a Alan, un alumno de primero de secundaria. Aquí están rompiendo una garantía al tener medidas disciplinarias distintas que van a depender en base de quién se trate, y por lo tanto suponemos que está claro la protección que le brindan las autoridades de la escuela a Guillermo al minimizar la medida correctiva. Al existir un daño en nuestra hija, nosotros como padres legalmente estamos actuando de manera civil. Acudimos ante el juez de lo cívico, el Ayuntamiento Constitucional de Catepec de Morelos, para que se tomen cartas en el asunto, por lo que el padre de Guillermo ha sido citado el día 1 de noviembre. Asimismo, padres de compañeras de nuestra hija de este plantel nos comunicaron que fueron amenazadas por la maestra Carolina. Entendemos que mientras los alumnos estén dentro de las instalaciones de la escuela, la obligación de la plantilla docente de esta es proteger, cuidar y brindar educación a los alumnos, así como el derecho de los niños es el de contar con una educación, poder jugar, desarrollarse de una manera sana, con todas las medidas de seguridad, para brindarles un bienestar tanto físico como emocional, por lo que no es posible utilizar la violencia para resolver cualquier clase de diferencia entre educandos. Mi duda es si lo correcto es acudir ante el juez cívico, ya que una bofetada no deja huella de lesión, y mi hija Dinora hizo un comentario de que su vida es un asco. Fíjense, ahí está la clave de todo. La niña ya hizo un comentario de que su vida, la de ella, es un asco. Y lo que continúa también es muy importante. Siempre se ha comportado como una chica reservada y tímida. Me preocupa este hecho y simplemente le dije que no lo tomara de esta forma, que disfrutara lo demás que la rodea. Bueno, ahí está ya el punto de partida. La niña es una víctima propiciatoria, como lo hemos señalado, aunque de veras tenemos que hablar en contra de la posición de víctima tarde o temprano. Pero las víctimas propiciatorias son así tímidas, calladas, serias, responsables, poco sociables, y que pasan desapercibidas aparentemente para los demás, menos para el ofensor. El ofensor escoge, selecciona, y este psicópata, porque seguramente lo va a hacer, obviamente la escogió, pero si la niña ya se está refiriendo a sí misma, ¿cómo lo hace? Su vida es un asco. La niña está empezando, doña Adriana, que es el nombre de la mamá, a entrar en un episodio depresivo. Por favor, atiendan a la niña. Y yo le voy a pedir a ustedes si nos permiten hacer quitando el nombre de la niña, por supuesto, aunque podemos poner este testimonio, publicarlo en el libro que estamos haciendo sobre bullying, que es el acoso moral de los educandos por otro compañero estudiante o por otros estudiantes del mismo grupo o de la escuela. Les ruego, por favor, que tomen las medidas necesarias, no solamente para hacer una denuncia civil, o una denuncia que puede ser penal, sino además interesarse en la recuperación de esta niña, que si ya era vulnerable y susceptible o hipersensible, como usted le quiera poner, después de un estrés traumático de esta magnitud, va a entrar en un episodio depresivo y necesita ayuda. No es normal que un niño a esta edad comente que la vida es un asco. ¿Qué puede pasar con el futuro de niña? Y aquí otra vez llegamos al caso de este chiquito que escribe esto y es víctima de una injusticia escolar. Estamos hablando de por qué una persona vulnerable puede desviar su comportamiento. Se puede quedar en vulnerable o en hipersensible o insensible toda la vida,
Pero si es víctima de situaciones de esta naturaleza y se le descuida, las consecuencias pueden ser fatales. Y también para el otro muchacho, el agresor también. El psicópata se está no, perfilando. Sí, no, ese, o sea, le están dando todo. Es Carlos Salinas de Gortari. Es Raúl Salinas de Gortari, asesinando sirvientas y llegando a la impunidad. Ahí lo protegieron porque el papá era secretario de Estado. Y mi querido maestro Gilberto Bolaños Cacho, yo no sé si es en parte responsable, yo lo quiero mucho y para mí es como mi padre. Funcional, mi padre intelectual en muchas cosas, como lo fue el maestro Quiroz Cuarón. Pero ahí se equivocaron. No debimos haber sacado a los chamacos Salinas porque siguieron haciendo esto. Primero matan a una sirvienta, después matan a un caballo, después matan a 400 perredistas en el periodo de Salinas y siguen asesinando la credibilidad y la moral social del país. Ahí están las consecuencias si permitimos que un psicópata, un psycho como estos permanezca impune, ¿no? Vamos a ir a un corte comercial. Escríbanos a nuestro correo electrónico lamoglia@radioformula.com. Más peligroso, sí. Bueno, entonces estamos con este caso, que es cuál es el futuro de alguien que siendo hipersensible o muy sensible o que tiene alguna predisposición para tener un trastorno afectivo o cuyo comportamiento puede ser, si no notoriamente perturbador y preocupante, porque a veces observamos a niños que no tienen las posibilidades de defenderse tanto como otro hermanito, ¿no? Uno puede decir, bueno, me preocupa fulano porque él es muy tímido y porque es muy confiado y porque todo el mundo le ve la cara. En cambio, su hermano fulano de tal, ese sale, va y anda en la calle todo el día y ese no me preocupa nada porque él se sabe defender y nadie le ve cara. Es más, me preocupa más que su hermana, porque su hermana también ya aprendió a defenderse y a que se le acerca le va a dar una patada en los testículos. Pero este muchacho que es tan inocente, tan confiado, a mí sí me preocupa mucho. Así puede ser un papá. Sí, no es que sea una conducta perturbadora, sino hay rasgos de personalidad que son notoriamente diferentes a lo que espera uno de un muchacho que sabemos que va a convivir o que va a vivir, primero que nada, en la ciudad más grande del mundo, sometido a ciertos peligros, entre comillas, de carácter social, a una información masiva prostituida y a una escuela que puede resultar altamente agresiva o cuando menos inadecuada. Si a eso le agregamos que ese hijo o hija vulnerable ya sufrió ataques y no la defienden las autoridades, ¿qué va a suceder? Híjole, doctor, pues puede pasar un episodio depresivo y ese ser el detonante para generar conductas que de alguna manera traten de aliviar esa depresión. Y bueno, ahí no podemos predecir qué tipo de conductas va a tener esta chiquita, pero a mí lo que me preocupa del relato son tres cositas, si me lo permiten señalar, ¿no? La primera de ellas es, la mamá ya está consciente de una característica de personalidad que tiene su hija, y la tiene consciente seguramente desde los 4, 5 o 6 años, cuando empieza la socialización en la escuela. Si esta persona no está socializando, socializar es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a dar las herramientas para relacionarnos. Esa relación va a predecir qué comportamientos vamos a tener en un futuro, las interacciones que guardamos con nuestro ambiente. Si estamos viendo que es una chiquita que no se está defendiendo y ahorita, vamos, y no quiero ser categórico, o sea, no quiero ser totalista, no estoy diciendo que la acción sea mala. Si ahorita vamos y nosotros procedemos como papás a la demanda, ¿qué le estamos enseñando a la hija? Ese es el principal punto. ¿Cómo vamos a utilizar este escenario, esta vivencia, para que esta chiquita aprenda a defenderse? Yo creo que ese es un punto importante para la niña. Si esta chica no aprende a defenderse, sus papás no siempre van a poder estar demandando a todo mundo que vaya a lesionar a este organismo que es débil. Y en ese sentido, para poder minimizar las probabilidades de exposición a una situación aversiva, lo que tengo que hacer es procurar que esta chica empiece a defenderse. Y es un proceso de aprendizaje porque obviamente no se ha dado de manera natural.
Entonces, ¿esto qué significa? Que la demanda tiene que proceder, claro que tiene que proceder. Que la situación se tiene que decir, claro que se tiene que decir, pero hay que ver quién lo tiene que decir. No son los papás, o sea, los papás van a estar para procurar esa seguridad mínima necesaria, pero también tienen que ser los principales promotores de generar lo que están viendo que la chica no está realizando. Yo lo que sí le comentaría a la familia es, este evento le puedo asegurar que se ha repetido anteriormente, ¿cierto o no, Doc? Seguramente se ha repetido, no es aislado. Esto ha sido constante durante la vida de esta chiquita en varias ocasiones, a lo mejor hasta minimizando las situaciones ambientales, ¿no? Pero esto se ha dado. Y a lo mejor desde la casa, desde dentro de casa. Exactamente. Entonces, Y lo importante lo importante es enseñarle a que se defienda. O sea, claro que tenemos que someter a esta persona, claro, pero nuestro objetivo de buscar el castigo de esta persona debe de ser secundario a buscar que un evento más no se presente en la vida de su hija. No quitando y castigando a esta persona, que tiene que ser así. Tienen que castigarla, tenemos que vivir con salud. O sea, yo no puedo, es lo que decía una persona, ¿no? Que un chico de 12 años, hace 5 años, violó, es la tercera persona que viola. Y le digo a la persona que atiendo, me estás haciendo cómplice de esto. Esto ya no puede pasar, esto ya no puede suceder. Y si me haces cómplice, yo dejo el caso. Porque no puedo yo permitir que esta persona vuelva a violar. Si tú me estás diciendo que tiene 3, la primera situación que tengo que decir es, encierran a esta persona para que reciba una atención oportuna. Claro. Porque si no, y se lo pregunté, en ese momento iba saliendo mi hijo, ¿no? Chiquito de 1 año y medio, a gateo, y me volteo y le digo, ¿o qué quieres que este sea el próximo? ¿O que yo esté favoreciendo que este sea el próximo, mi hijo? No. Yo no voy a jugar a eso. Creo que la denuncia es importante, creo que esto no puede seguir pasando. La violencia contra la mujer es cultural, es parte de nuestra cultura y debemos de educarnos a no tener comerciales como pasan, ¿no? O sea, me denigra escuchar esos comerciales. El hecho de decir, oigan, es que 4 de 10 hombres piensan que la mujer... Ya no deberíamos de estar en esa situación. Ya deberíamos de pasar a otra situación. Claro que este cuate merece un castigo, por eso lo están dando. Pero quien me preocupa más es la disque víctima, porque también está favoreciendo constantemente ser víctima después. Entonces, si yo no tengo, el primer punto que tenemos que trabajar los de salud mental es prevención primaria. Prevención primaria significa que no vuelva a suceder esa situación. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que trabajar? Que esa chica reciba un tratamiento para que tenga mejores estrategias de afrontamiento y no permita seguir siendo víctima de esas circunstancias. Que la van a acercar al alcohol, claro que la pueden acercar al alcohol. Que la van a acercar a la droga, claro que la pueden. En donde se sienta aceptada y con seguridad, tan sencillo como eso. Entonces, si no prevemos esa situación, no solamente la pregunta es si procede la demanda o no, hay que realmente trabajar con esa chica para que no siga siendo víctima posteriormente de otra persona, de su marido o de sus hijos. Eso es lo que es preocupante. Y también pues ver cómo los ofensores sexuales no cambian. Y si esta chiquita se puede evadir del estrés traumático, del episodio depresivo a través de lo que sea, si no se atiende. Fíjense lo que puede pasar cuando los ofensores sexuales no son sancionados a tiempo. Nos escribe desde Acapulco, Guerrero, don Ernesto Reyes. Él es un periodista de 33 años de edad y nos dice, he escuchado que cuando hay una injusticia por parte del Ministerio Público, lo hacen público. A mis padres los violaron hace como 15 días. Ellos vivían en un asilo, la Casa del Anciano, Asociación Civil. La señorita Pilar González Barranco del Ministerio Público liberó a los delincuentes. Ellos son Silvio Rivera Fragoso, Raúl Sánchez Bata y Jaime Solano Arellano. Tienen influencias en la autoridad. Le mandé un mail sobre este hecho con los detalles. No nos ha llegado. Me gustaría que usted me recomiende alguna institución o algún abogado que me pueda ayudar. Mis padres son de edad avanzada, están muy afectados. Yo le suplico que por favor me ayude.
Si no seguimos permitiendo la impunidad en los ofensores, vamos a llegar a esto. En 35 años de especialidad es la primera vez que yo escucho denuncias de violación a ancianos. Ay, sí. Pero tuvimos, y desde que estaba yo haciendo la residencia, los datos de violaciones a enfermos mentales dentro del hospital. Y cuando nos exigimos que en el caso de una paciente mía con daño cerebral, con epilepsia, que fue violada por un albañil, y yo exigí además el aborto terapéutico de la paciente porque estaba embarazada, se negó esa solicitud de mi parte. Claro, en esa época los jefes del servicio del segundo piso del Hospital Bernardino Álvarez eran muy muchos. Y bueno, pues hay que respetar sus creencias en un sentido, pero no puede ser posible que siga la impunidad de sujetos así. Que, ¿cómo es posible, imagínense, violar a unos ancianos de un asilo? Y además, 3 sujetos, una violación tumultuaria. Sí, qué cosa. Y que la gente del Ministerio Público, No, Pilar nada. González Barranco, los libere. A ver, don Ernesto Reyes, vamos a ver si había tenido un problema, le pusieron un virus o no sé qué a la computadora de Tony, pero se viene en la computadora de Sandra, si se puede recibir. Y con mucho gusto pues atenderíamos esto. Pero la problemática aquí, cuando estamos hablando y regresando al tema de los niños que no son atendidos cuando sufren un abuso y son víctimas de injusticia, el camino de la evasión va a ser el adecuado. Si yo me siento mal, me voy a tratar de alivianar con lo que sea. Y alivianarse con lo que sea para un joven es textualmente alivianarse con lo que sea. Por supuesto, desde ver y escuchar una entrevista de Sergio Sarmiento o tener la posibilidad de ver la supuesta discusión entre Madrazo y el otro pelele que tiene de Patiño o lo que sea, se pueden evadir de cualquier manera, pero también pueden llegar a las sustancias tóxicas, que es el tema de hoy. Vamos a un corte. Si usted tiene alguna duda, quiere comunicarse con nosotros, hágalo al 3004-3320, 3004-3321 o a la multilínea 5166-3404 o a la... Y dice, y agrega, ya que en Alcohólicos Anónimos, está hablando de drogas y pasa, ya que en Alcohólicos Anónimos se aprovechan de la gente que quiere recuperarse. Esto es mentira, don Alfredo. Hay lugares que usan y abusan del nombre de Alcohólicos Anónimos sin aplicar jamás el programa de recuperación y que pueden hacerle daño a quien va para recuperarse, incluso en su patrimonio. Pero los grupos de Alcohólicos Anónimos tradicionales y la corriente 24 horas de Alcohólicos Anónimos, 24 horas, no tienen en su haber ningún caso donde se diga, se afirme o se demuestre que alguien se ha aprovechado de un compañero de recuperación. Ahí sí no. Don Alfredo, ahí sí no se lo podemos permitir. Eso no es cierto. Jorge, para terminar. Pues para terminar nada más, Doc, yo creo que hacer énfasis que el hecho de que una persona termine en una drogadicción, abuso de sustancias en general, que tenga una situación depresiva, que tenga problemitas de salud mental en general, siempre se va a deber a sus habilidades. Si las tiene, hay momentos en los cuales no las puede concretar, no las puede disparar, no las puede ejecutar, ahí necesitará ayuda. Y aquellas personas que no tienen esos elementos, no tienen esas herramientas, se les tiene que entrenar para ejercerlas. Entonces, en ese sentido, una de las preguntas que nos hacían durante el programa es, bueno, ¿continuamos en terapia? Sí, tenemos que continuar en terapia. Tenemos que buscar también la aproximación que más nos llene de satisfacción como seres humanos. Hay muchas tendencias terapéuticas, no son malas, son tendencias, todas buscan ayudar bajo una óptica diferente. Y en esos términos yo sigo trabajando y seguiré informando que hay que buscar salud mental, hay que buscarla. Y no solamente buscarlo, sino ejercerla. Y se ejerce con esa habilidad. Si usted detecta que en uno de sus niños, independientemente de la edad, las características de esa personalidad y carácter de información o las características de su afectividad son perturbadoras,
no duden en acudir a un especialista, a consultar, prevenga. ¿Y cuáles son los teléfonos? Si usted quiere hablar, claro que sí, a Neurocom o con Jorge Luis González, que hizo el favor de estar hoy con nosotros, como muchas veces lo hace, puede llamar al 55 36 56 37 o al 56 82 3774. Llame para cualquier duda, ahí lo van a atender. Sigue en esta frecuencia, siga con nosotros, siga con Denise Merker. Para quien sobran los comentarios y los elogios, siga con nosotros y en este programa nos vemos mañana si nos dejan. Este niño va a tener problemas y probablemente entre estos vaya a tener un uso de sustancias. En eso estábamos, perdón. Todo este rollazo. Entonces regresamos a las características. No estaba mencionando que podemos tener a niños activos y niños no activos. Y que las características de personalidad siempre van a estar dirigidas hacia un foco rojo que es importante. Si el niño, por su comportamiento, está estableciendo un control con la familia, dependiendo de cómo reaccionemos en familia, es como el niño va a empezar a razonar las consecuencias de sus actos. Y en la forma de cómo él va educándose en este razonamiento, es como vamos a tener un perfil adictivo. ¿Qué significa esto? Si nosotros agarramos y el niño tiene un problema, y le decimos al chiquito, a ver, al niño, niña, chiquito de casa. No tan chiquito. No tan chiquito, más jovencito. No, 4 años de edad. Si una mamá se acerca y le dice... Que paradójicamente es la falda mayor del... nos manda un corte comercial. Si al chiquito le decimos, a ver, mijo, dime qué fue lo que te salió mal para que te doliera. Entonces ya le estoy dando al niño una forma de razonar. Ya estoy actuando yo en educarlo de alguna forma. Si yo llego como papá, a lo que te dolió fue esto, entonces estoy educando otro tipo de razonamiento. El razonamiento de que me lo van a resolver. Y de esta gente no se dio cuenta en la escuela también de características que tenía Regina que no apoyaron. Claro. ¿No? Entonces, si nosotros evaluamos la importancia, no es que alguien tenga la culpa, pero sí alguien tiene en ciertos momentos históricos del individuo cierta fuerza en la integración de ese problema. Si hablamos de un niño que está recién nacido, pues totalmente las características de ese desarrollo van a estar a expensas de los papás. Posteriormente ya viene el ambiente de la escuela. Posteriormente va a venir el ambiente de los amigos. Posteriormente va a venir el ambiente laboral. Todos esos ambientes, hoy por hoy se sabe que tenemos que hacer cosas preventivas, porque el ser humano sigue evolucionando, tal y como le pasó a Regina. Una de las cosas que me llama mucho la atención de la circunstancia de Regi es que pasó por tantos ambientes donde tanta gente se dio cuenta que estaba mal, y pues nadie hizo algo, un detonante, para poder apoyar en ese momento a una persona con un dolor. Pero un dolor manifiesto, doctor, o sea, un dolor del cual la niña se veía mal desde el principio hasta el final. Entonces, ¿quién debe de tener esa situación detonante para poder apoyar? Pues debemos de ser todos. En principal, la familia en un inicial. ¿Por qué? Porque ahí se gestó. No porque sean culpables, se gestó. Pero posteriormente los amigos. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto y mantenían esta situación y que los provocaban? Se fueron a la familia. Después de ahí empezaron a ver, o se empezó a dar en la literatura, una investigación de los factores que hacen que precipiten una conducta así, porque no todos evolucionaban. Incluso aquellos que tenían factores biológicos no evolucionaban, que serían los más fáciles en términos generales de generar una conducta adictiva, tampoco generaban eso si el ambiente no lo detonaba. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que empezó a haber estudios en donde la reflexión más grande es hacer un análisis de las características individuales y de desarrollo que tiene un individuo con respecto a las drogas. Lo que sí se ha visto es que todos tienen contacto con ellas, obviamente. Pero la forma de cómo afrontamos ese contacto es lo que va a hacer que evolucione en una enfermedad.
en términos generales, ¿no? Y eso es muy importante porque si vemos el relato y tratamos de analizar bien lo que Regi nos estaba diciendo, ella comentó, como bien lo decía el doctor, se sentía mal desde el principio. Con un vacío, Siempre, decía. un vacío. Desde niña. Siempre. Lo impresionante es que la familia en ese momento, a la edad de los 8 años, cuando ella empezó a reflexionar sobre ello, los 10 años, sí tiene una conducta importantísima en el desarrollo del niño. Igual que la escuela. Y no hablamos de la escuela. ¿Cuánta forma vamos a educar y vamos a poner en riesgo a nuestros niños? Y ahorita platicamos, después del corte, las características de estos juegos. Bueno, entonces retomando un poquito de la forma de cómo hacemos que razone un chiquito. Las mentiras, que es un proceso natural del niño. Por ejemplo, que se va gestando a los 4 o 5 años. Es normal que los niños miran, pero no es normal cómo la familia reacciona a la mentira. Desde ahí es donde nosotros estamos, pues de alguna manera empujando que la situación adictiva. La adicción tiene mucho que ver con lo que dijo el doctor al inicio. Está buscando algo para hacérsela leve, para estar tranquilo. Entonces, si nosotros le empezamos a enseñar al niño a cómo evadir, pues estamos empujándolo a tener una característica de este tipo. Si le enseñamos a un niño a afrontar, pues va a tener otros problemas, la neurosis, por ejemplo, pero no va a desarrollar conductas activas. Entonces, si nosotros vemos cómo estamos educando a los niños, vamos a tener un predictor que no es definitorio. ¿Qué significa? Bien lo decía el doctor. La ciencia ha evolucionado mucho en términos de las adicciones. Inicialmente lo que empezó a ver, en términos científicos, eran las características del adicto. Posteriormente evolucionó a la situación de qué eran los factores que un recuento de las amistades en ese momento. Fue un programa muy bonito, tanto en emisión como atrás de transmisión, porque una de las cosas que comentaban en el panel es que yo teníamos amigos comunes y algunos evolucionaron en un problema adictivo y otros no. Pero qué curioso, todo el mundo sabía que nos sentíamos mal en la adolescencia. Yo no conozco un adolescente que se sienta bien siendo adolescente. Pues está en la conformación de su personalidad en el último proceso. Entonces, ahí tenemos una obligación, por eso me gusta tanto el programa, porque da información y tenemos que tener cada vez ojos más educados para ver, no para hacer que pasen las cosas, sino para atender las cosas que estamos viendo que están mal. Y una de las cosas que concluía en el programa anterior era, no importa si se droga, no importa si se alcoholiza, no importa cualquier consecuencia de ese desarrollo, porque cualquiera de ellas de alguna manera lo va a enfermar, sino lo que importa es la evolución, en qué momento vamos a poder torcer el camino, porque si bien es cierto, las estadísticas nos dicen que gente que tiene un perfil adictivo, no todos generan una adicción, pero sí todos generan problemas, a todos les generan problemas. Eso nos dice que el curso de acción debe de ser preventivo, porque nadie va a poder determinar al 100% quién se va a drogar, quién va a ser un pederasta, quién va a tener un problema neurótico, un trastorno de cualquier índole. Pero sí es